este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio en un nuevo programa del Abogado en su Casa, hoy con un invitado de lujo, quien tengo el honor de placer y además de decirle que es un estimado amigo, y ya en unos pocos minutos se incorporará conmigo el licenciado Belisario Solano. Recordarles que ya estamos a través del Facebook Live del Abogado en su Casa, además en las diferentes cableras como lo es Canal 49.1 Digital, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y Canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Así nos pueden conseguir como CRC TV y creo que me corresponde darle la bienvenida, el honor y placer al psicólogo y doctor Rafael Ramos. Muy buenas noches, doctor. Don Rafael, no sé si me escucha. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, qué pena, Rafa. Qué gusto escucharte, Denis. Gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con vos. Igual, hoy tenemos un tema bastante peculiar, Rafa, que, bueno, parte de dos premisas, un análisis jurídico y un análisis psicológico. Rafa, no sé si entramos de una sola vez en materia, pero ¿qué se considera a partir de la psicología lo que es una infidelidad por parte de mi pareja? Bueno, este es un concepto, ¿verdad?, que tiene pues como datos muy objetivos, ¿verdad? Es cuando partimos del hecho de que yo involucro o me involucro con un tercero que desplaza, ¿verdad?, el vínculo que ha sido constituido por dos personas, ¿verdad? En términos de legalidad, por lo menos en nuestro país, únicamente están considerado como una estructura válida, ¿verdad?, la unión de dos personas. Toda vez que hay una intromisión de un tercero porque alguno de los dos lo propicia o lo permite también, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una estructura de infidelidad. Ahora, el concepto lo podemos ampliar muchísimo, ¿verdad? Porque no solamente podemos ampliar de una estructura digamos que la infidelidad en términos de vínculo sexual es como la más conocida en términos de involucrarse con otra persona, pero particularmente tenemos que tener como cuidado porque también, por ejemplo, hoy hablamos de ¿verdad? Relaciones que podríamos conceptualizarlas perfectamente como una estructura de infidelidad, en el tanto, en una aplicación muy concreta, hay una pareja y alguno de los dos mantiene y sostiene una relación directa, sea a través de páginas, por ejemplo, estas de citas o de webcams y este tipo de cosas, o incluso, ¿verdad? Mantiene un sexting o un coqueteo constante y prudente con una persona sin que lleguemos a concretar como tal un acto sexual, si lo reducimos al tema biológico, ¿verdad? De contacto físico, de actividad coital. Pero cuando hay la intromisión de un tercero que suele desplazarnos, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura de infidelidad. Todo aquello que rompa el vínculo como tal, entonces, y que desplaza mi centro de interés, rompiendo los pactos de confianza, rompiendo los pactos de cercanía, rompiendo los pactos que implican la administración del tiempo, la priorización del dinero, ¿verdad? El sentido de lealtad, incluso el tema de cuidado hacia mi pareja, porque recordemos que a mayor variación o a mayor cantidad de parejas sexuales, ¿verdad? Comprometemos también la salud física, no solo la emocional de mi compañero o compañera de vida, en el tanto, ¿verdad? Estoy asumiendo una sexualidad de riesgo. Entonces, cuando se da un proceso de intromisión que se sostiene y se mantiene en el tiempo, ¿verdad?
y entendiendo tiempo como algo que se propicia. No es que vamos a hablar de un día, de un mes o de un año. Estamos quebrantando el pacto de confianza y al quebrantar el pacto de confianza, evidentemente se rompe la estructura de fidelidad. Y al pasar esto, nos enfrentamos a tres posibles escenarios. Uno, la ruptura como tal, porque la otra, la contraparte podría decir simplemente esto no se da. Dos, partir de este proceso como una estructura de reorganización de la pareja y permitir que este proceso de una u otra manera propicie, ¿verdad? Una oportunidad de desarrollo, de revisión y comprender qué fue lo que pasó. O número tres, que no creas, Denis, es una de las realidades también frecuentes en nuestro país, que simplemente pues nos habituamos al tema de perdón, no dame una oportunidad y establecemos hábitos que se sostienen y se prolongan por años a través de conductas como ligar a través de redes sociales, involucramientos físicos, propiciar, ¿verdad? Chats inapropiados con contenido erótico o con vínculos afectivos. Y tristemente ante este escenario, hay muchas parejas que simplemente se habitúan y se quedan en esa estructura. El adulterio, habría que analizarlo a partir del matrimonio, la constitución ya de una unión de entre dos personas, porque, bueno, ya la concepción evidentemente de familia cambia y es el abordaje que estamos haciendo el día de hoy a través de los efectos jurídicos y psicológicos que tiene el abordaje con el especialista Rafael Ramos. Ahora bien, Rafa, ¿cómo se puede abordar ese tratamiento psicológico hacia la pareja que fue víctima de esta situación de infidelidad, además de todo el abordaje legal que se debe dar? Bueno, es que, Denis, aquí tenemos una particularidad, ¿verdad? Eh, Primero tenemos que ver si la contraparte, es decir, la persona que forma parte de ese vínculo que fue traicionada, lo primero es evaluar si la persona efectivamente quiere continuar o no con esta persona. Y tenemos que analizar las razones que llevaron a la otra persona a este proceso. Y esto es realmente interesante. Por ejemplo, no dejamos de tener dejos patriarcales, dejos machistas en este tipo de temas, donde si ella incurre en infidelidad para él, en el caso de las parejas heterosexuales, para él fue una terrible deslealtad y es una terrible complicación y el elemento de perdón, o sea, resulta frecuente encontrar que hay hombres que les es más difícil perdonar este proceso. Si fui yo el que fallé, entonces me dejaste solo, nuestra vida sexual es frustrante, no hemos logrado una buena química, me descuidaste, te volviste mamá, te centraste y empezamos a culpabilizar a la persona como que si la responsable del proceso haya sido la contraparte femenina. Y esto básicamente es un absurdo, ¿verdad? Porque si bien es cierto que podría haber condiciones en una pareja de una dinámica a veces difícil, ¿verdad? Porque está matizada de celos, de control, de intransigencia, tristemente de matices de violencia o este tipo de cosas, al final la decisión es un acto de voluntad propia, sostenida, propiciada y perpetuada por uno de los individuos. Entonces, en el primer nivel de abordaje es, uno, entender si la contraparte efectivamente quiere continuar con la contraparte infiel. Dos, ¿verdad? Si la otra persona genuinamente está en capacidad de reconocer que es un acto de voluntad que ha ejercido, que ha asumido y que desde el reconocimiento quiera un proceso de transformación que impacte de forma positiva la relación. En un tercer nivel, tenemos que pasar por la comprensión de la dinámica emocional, porque al margen de la infidelidad o no, normalmente hay temas que tienen que ver con comunicación, con sexo, con organización de tareas, ¿verdad? Con monotonía, con rutina, con descuidos sistemáticos que de una u otra manera tienden a complicar el cuadro clínico. Si superamos estos tres niveles, ¿verdad? Tenemos que partir de la reconstrucción de la confianza. Casualmente, hace como un mes, un poquito más, hablaba con un colega mexicano en un live que hicimos juntos y partíamos de un principio.
La primera confianza es gratuita, es decir, se constituye a partir de que yo constituyo una relación con una persona que me dice que quiere estar conmigo, lo que implica la fidelidad y la exclusividad, y que mi componente afectivo, sexual, va a estar orientado para vivirse única y exclusivamente con la pareja. Cuando se rompe este vínculo, hay que crear una nueva confianza. Esta nueva confianza no es gratuita, es decir, requiere un proceso de mérito, es decir, donde la persona que ha incurrido en la infidelidad tiene que permitirse hacer una transformación de conducta, una transformación de hábitos, pero a la par de este proceso de transformación también tiene que haber una persona que no viva presa del miedo, de los celos, del control, y que no empecemos a poner condiciones irracionales como dame las claves de tu teléfono, dame las claves de tus redes, con quién estás, para dónde vas, te vas a alejar de amigos, familia, etcétera. Ahora solo vas a salir si yo lo digo, cómo lo digo, y a veces ponemos condiciones irracionales que aunque la otra persona es responsable de lo que hizo, estamos limitando el accionar psicológico, la voluntad y creamos un proceso de anulación progresiva y pasamos de un modelo de relación constructivo y pasamos de un modelo de relación positivo a un modelo de control y de supervisión que siempre va a terminar creando procesos de tensión. A veces en estos procesos de tensión me quedo por los hijos, por la presión social, por la presión moral, por la presión espiritual, pero no hay una estructura de satisfacción. Entonces, cuando vivimos una situación de estas, simplemente nos damos cuenta de que enfrentamos una crisis en todo el sistema familiar, enfrentamos una crisis, ¿verdad?, que termina complicando en mucho la historia y claro que hay personas que efectivamente lo logran y salen adelante, ¿sí? Que vos estás hablando ahí y quería entrar sobre ese punto. Bueno, desde el abordaje legal y psicológico, ¿qué tanto es amor y qué tanto es violencia doméstica en una relación de pareja? ¿Cómo puede hacer el agente ese cambio o distinción psicológica? Bueno, es que hay el patrón de infidelidad no siempre va a suponer una estructura de agresión psicológica. Tenemos que reconocer y en alguna medida es real, ¿verdad? Cuando las personas tienen un modelo de convivencia y ha habido descuidos sistemáticos y nos hemos convertido en cohabitantes y estamos fallando en los niveles de estimulación afectiva, de comunicación, de integración de espacios, de disfrute y de comodidad, este, ahí esto es rescatable. Pero sí es cierto que un porcentaje importante de infidelidades están basados en posiciones machistas, patriarcales, sexistas, donde el hombre asume una visión de mi mujer, la que está en la casa, la que cuida a los chiquitos, la que me lava, la que me limpia, con la que vivo, y aparte está toda la estructura de patrones sexuales abiertos que estoy ahí, donde minimizo, descalifico a la persona, donde yo hago lo que me da la gana. Y no sé, Tenis, si vos y Belisario le pueden dar sustento jurídico a esto, ¿verdad? Pero se supone que una relación va a estar estructurada sobre una serie de acuerdos donde no anulamos la individualidad, pero el asumir un compromiso, el asumir un pacto de convivencia, el asumir un proceso de pareja, hace que yo tenga que aprender a priorizar el uso del dinero, el uso del tiempo, la administración de mis espacios individuales y tiene que pasar por la concertación. Cuando la infidelidad está asociada a patrones sexistas, patrones machistas, patrones de violencia verbal, psicológica, es prácticamente incompatible con la estabilidad emocional y aunque esto suene un poco duro y radical, la probabilidad de cambio es muy fuerte porque es muy baja. ¿Por qué? Porque la situación es muy fuerte. Denis. Estamos hablando en el caso de un hombre en una pareja heterosexual que tiene que primero reconceptualizar su papel como hombre, tiene que reconceptualizar su concepto de amor, tiene que reconceptualizar su concepto de pareja, tiene que integrar patrones de no violencia, tiene que integrar patrones de no violencia psicológica, sexual, patrimonial, afectiva, verbal o física. Y entonces el tema de reestructuración se vuelve profundamente más complejo. Ahora,
tristemente, cuando tenemos una estructura de agresión que aplasta, tenemos una contraparte más vulnerable, más minimizada. A veces hay dependencia económica o simplemente es una persona que ha minimizado y ha tomado control de todas las decisiones de la vida de una pareja. Y entonces esto es lo que perpetúa los los procesos de dependencia y codependencia. Y en ese marco sí podríamos considerar la infidelidad como una expresión más de violencia hacia la contraparte o de violencia a la mujer. Ahora, estos cuadros no solo los encontramos en parejas heterosexuales, los encontramos también en parejas homosexuales, sean dos mujeres o sean dos hombres. Entonces, la conceptualización de la infidelidad como agresión no es una idea descabellada y forma parte de este tipo de procesos, ¿verdad? Claro. Y crea un pronóstico de recuperación muy bajo, porque estamos hablando ya de una dinámica, Denis, complicada, ¿verdad? Estamos hablando de una mujer que tiene que trabajar su autoestima, su autoconcepto, su autovalía, su autopercepción, tiene que romper ese esquema, por ejemplo, de bueno, sí, no la paso bien, me ha dado vuelta muchas veces, pero es el papá de mis hijos, ¿cómo lo voy a sacar de la casa? ¿Cómo mis hijos van a crecer sin el papá? Y es muy interesante que cuando uno hace procesos de balance, de curvas de tiempo y de integración, que es como una estructura de evaluación, o sea, porque podemos evaluar, así como tenemos indicadores de desempeño a nivel laboral, también tenemos indicadores de integración afectiva, tanto en la vida de pareja como en la paternidad. Y a veces toda la carga está sobre la estructura de la mujer. Y en esta perspectiva, en este marco, se vuelve muy, muy complejo un pronóstico. Ahora, de recuperación, cuando hemos tenido una relación de pareja sin características de violencia y la infidelidad responde a una crisis personal, a una desconexión afectiva, a pérdida del interés, a instauración de monotonía, donde hemos caído en descuidos sistemáticos y ambos reconocen que de una u otra manera descuidamos la relación y hay un genuino proceso de perdón y de reactivación de una relación en 4 niveles. Uno, las motivaciones para redescubrirnos. Dos, el papel individual que tiene cada uno de los miembros de la relación para aportar a las soluciones, ¿verdad? Y crear un ambiente nuevo. Por eso hablamos de reestructurar la confianza, no, hablamos de crear una nueva confianza. Y esto va a implicar un compromiso hacia una comunicación verbal, una comunicación sexual, una comunicación afectiva radicalmente diferente. Y cuatro, tenemos que hacer una revisión, ¿verdad?, de toda la estructura de la relación. Por ejemplo, hay parejas que se han convertido, son solo papás y hay ausencia tal vez de gritos y de pleitos, ¿verdad? Pero que haya ausencia de conflicto no significa que sea una pareja estable. El hecho de que no sea una pareja escandalosa donde nos lastimemos no significa que sea una relación sana, porque Sin puede duda. ser, para ponerte un ejemplo, como la Franja de Gaza. Mientras los palestinos no tienen un misil, los israelíes no lo tiran. Si los israelíes no tienen un misil, los palestinos no lo tiran. Entonces, esa es una pseudo tranquilidad. Hay un concepto en ingeniería muy interesante que se llama aestable, es decir, que algo es estable en el tanto no hay una variable que lo afecte. Entonces, como que esto está, no se cae, ¿verdad? Pero pende apenas de un hilo y cuando ese pequeño hilo se revienta, entonces aparecen las crisis. Cuando no hay estructuras de agresión y podemos hacer una revisión afectivo, sexual, comunicativa de todos los patrones de integración, cooperación, trabajo, finanzas, integración social, balance de tiempos y demás, el pronóstico de recuperación bajo un acto de voluntad consciente donde yo me comprometo a hacer una transformación personal para aportarle a la relación, ahí podemos hablar de un pronóstico de recuperación muy amplio, donde no es en función de los hijos ni es en función de la familia, es en función de restaurar la pareja, porque una pareja restaurada impacta de forma positiva la paternidad, la maternidad y la dinámica de una familia. Rafa, de hecho, hay dos cosas en relación sobre este tema que ya vamos a analizar. Ya se encuentra conmigo el director del Abogado en su Casa, el licenciado Belisario Solano. Pero, don Belisario, antes de darle la palabra, nada más quería extender unos saludos a través del Facebook Live, que ya pueden interactuar con nosotros y hacer sus consultas. Al igual que el WhatsApp 8666 8916
Dice don Juan Carlos Solano, un gran tema. Basie Hernández, buenas noches. Ana Salazar, excelente noche. Sonia Arguedas, súper interesante el tema y el abordaje de ambos. Felicitaciones. Además, Amy Calderón, excelente abordaje. Shirley Carolina Rivera, buenas noches, excelente tema. Y todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live y nos pueden conseguir como El Abogado en su Casa o bien Belisario Solano o este servidor Denis Solano. Muy buenas noches, don Belisario. Hoy estamos hablando de uno de los temas que a usted más le gusta, el derecho de familia y la infidelidad. Gracias, Denis. Un gusto de poder saludar a mi amigo allá a la distancia, al doctor Rafa Ramos, el mejor psicólogo de este país y cuidado si no ya de América Latina, porque ya sus libros, sus obras, su trabajo va incursionando más allá de Costa Rica. Bienvenido, Rafa, un gusto de poder compartir con vos acá, creo que por primera vez en El Abogado en su Casa, que esperamos, sí, esperamos de que sea la primera de muchas veces que podamos compartir la visión psicológica y jurídica a través de CRC 89.1 Radio. Rafa, un gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por esa presentación. Ahí por ahí, si oyen ruidos, ahí anda el chiquitillo todavía, dando vueltas. No, muchísimas gracias. Muy honrado de poder estar con vos en el programa. Aló. Nada más, don Belisario, ahora sí. Me quedé. Don Belisario, nada más va de nuevo. Es que estaba totalmente apagado el micrófono. Entonces, vamos a ver, ahora sí. Rafa, nada más le decía que le vamos a poner un poquito de pimienta y yo quiero que ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, puedan participar. ¿Qué opinan del tema de la incompatibilidad de caracteres en relación al tema de la infidelidad? Porque yo puedo ahora, hoy día, ser pillado en una infidelidad y simplemente la esposa, más allá del adulterio, puede pedir la incompatibilidad de carácter o el marido. Problemas. Okay, estamos teniendo problemitas con el audio, pero ya vamos resolviendo aquí. Rafa, no sé ahora si me escucha bien. ¿Sí? ¿Ok? Sí, ahora sí te escucho. Listo. Lo que te decía era, ¿cómo podemos ponerle aquí y participar con nuestros oyentes y con nuestros televidentes el tema de la incompatibilidad de caracteres versus el tema de la infidelidad versus el tema de la sevicia, en el cual hoy día ya lo que necesito es solo tener 6 meses de casado. Si simplemente no me gusta tu carácter, pues ya me voy. Si simplemente no comparto que vos seas sapricista y yo sea cartaginés, pues simplemente le pido al juez que se declare el divorcio y se acabó. ¿Ok? El tema del matrimonio, más allá del tema legal, tiene en el tema psicológico, afectivo, quizá las peores repercusiones que podríamos tener, Rafa. ¿Ahí me escuchó? Sí, te escuché una parte. Ahora sí, bueno, Belisario, vamos por partes. Digamos, yo creo que el tema de incompatibilidad de caracteres, para mí tiene un lado muy claro y tiene un lado oscuro, ¿verdad? El lado claro que yo le veo a Belisario es que creo que nos resuelve, vos y yo que tenemos años de trabajar en esto y de andar juntos también por la vida, creo que nos resuelve la posibilidad de establecer procesos de divorcios bajo una estructura de voluntad, cuando yo efectivamente simplemente no quiero estar ahí, cuando yo simplemente reconozco que me desenamoré, me desvinculé por la razón que sea. Quitemos un momento el concepto de infidelidad, es decir, yo simplemente me desvinculé y entonces en lugar de irme a inventar una causa, en lugar de hacer un proceso ahí de sevicia o complicar las cosas en el mundo ideal, entonces yo diría, bueno, es que ya no quiero estar más y desde ahí deberíamos respetar y tener un acto de voluntad que nos permita respetar la voluntad de desenamorarse, de desvincularse de la otra persona.
Pero también el lado oscuro que yo le veo a nivel psicológico es que, Beli, le veo un grave riesgo que al final está fuera del alcance de los jueces, fuera del alcance de los abogados y fuera del alcance de los psicólogos. Y es el hecho de que por un proceso de saturación emocional, de frustración, de tensión, simplemente yo quiera también tirar la toalla a la menor provocación. Con esto no quiero decir que nosotros tenemos que programarnos para aguantar, para soportar, porque en el momento que haya infidelidad o infidelidad múltiples, en el momento que haya maltrato verbal, psicológico, sexual, patrimonial, celos, control, gritos y este tipo de cosas, yo creo que definitivamente esto se cae. Pero también muchas veces, y yo he tenido parejas que no hemos logrado establecer estructuras de comunicación adecuadas. De pronto él es un poco más cuadrado y rígido o ella pretende tener control sobre algunas cosas y como no logramos estructuras de conciliación, empezamos a crear procesos de tensión que podrían llevarnos a creer que esto se acabó porque estamos saturados. Mientras, cuando hay un proceso de saturación, pero no se haya afectado, digamos, las bases afectivas o las motivaciones para estar juntos antes de recurrir a un divorcio o incompatibilidad de caracteres, yo creo que tenemos que optar por líneas de comunicación y de resolución de conflictos. A ver, un proceso de entrenamiento, un proceso de aprendizaje en salud emocional. Aprendamos a hablar, aprendamos a respetar, sanemos los conceptos de amor, no seamos absorbentes, no seamos intransigentes y podemos crear alternativas de solución que pueden tener un eco positivo. Pero creo, ¿verdad? Y te sostengo de que para mí tiene virtudes porque va a descomplicar muchas demandas de divorcio, pero puede ser una salida muy simple, ¿verdad? Cuando de pronto hay temas que responden a conductas, a conceptos, a patrones que podrían modificarse si hay una disposición hacia el aprendizaje emocional. ¿Qué es lo que pasa, Belisario y Denis? Que el problema es que las parejas llegan muy tarde a terapia y yo soy promotor de que la terapia es para promover salud emocional, no para promover divorcios. Y las personas que de pronto empiezan, como cualquier ser humano, a tener desacuerdos, tensión o diferencias y buscan alternativas de prevención y de conciliación, pueden crear una resolución positiva. Pero cuando ya tenemos 15, 10, 20 años de procesos de tensión y la curva afectiva se deterioró, a veces crear nuevas motivaciones para continuar no es un proceso fácil porque nosotros nos enamoramos por lo que hacemos y nos desenamoramos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. La incompatibilidad de caracteres. Y Rafa, todo el aspecto más bien psicológico, bueno, del lado jurídico, don Belisario, se puede dictaminar un auto y de la noche a la mañana usted ya aparece divorciado. Del lado jurídico me parece fascinante, pero a criterio personal comparto lo que dice la radioescucha. Psicológicamente el impacto debe ser abrumador, don Belisario y Rafa. Bueno, pero yo me atrevería a decir que estos impactos, Denis, tampoco nos toman por sorpresa, porque el problema es que pensemos en una persona, no en un marco de agresión, no en un marco de agresión, pero digamos que hemos tenido dificultades de comunicación, entonces hemos creado silencios, hemos tenido un mal manejo del carácter, no nos orientamos a la búsqueda de soluciones, nuestra dinámica afectiva, nuestra dinámica sexual, nuestras ganas de estar juntos se ha deteriorado y de pronto cuando yo trato de hablar, no hay una búsqueda de soluciones, pues yo podría decir, bueno, y me divorcio por incompatibilidad de caracteres. En ese tipo de casos, yo creo que es mucho lo que se puede hacer antes de pensar en un divorcio. Pero ahora bien, don Belisario, estas figuras también se puede prestar para muchas cosas, porque ¿qué pasa si yo consigo una pareja diferente a la que estaba casado y de nada más tenía un perfil socioeconómico mucho más alto, me gustó más la vida que llevo con ella y de ahí pues me fui de fiesta y la pobre esposa amaneció sin marido?
Bueno, porque el marido puede llegar y pedir de una vez el divorcio, o porque la esposa puede llegar y pedir el divorcio debido a esa infidelidad. Ok, entonces aquí hay con una colisión de causales del divorcio, que es donde está interesante. Cuando a partir de esa relación estamos hablando de una sevicia, de un adulterio, de un atentado, de unas ofensas graves, a partir de cuando estamos hablando de una mera incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque decía, a mí me gusta irme de fiesta, pero a mi señora no le gusta que yo me vaya de fiesta, ya hay incompatibilidad de carácter. Entonces yo puedo perfectamente pedir el divorcio. Yo quería llevar esta discusión acá porque Rafa lo planteaba desde el principio en el sentido de que aquí cuando hay un matrimonio o cuando hay un noviazgo, cuando hay una relación de pareja, lo que se establece en realidad es un pacto, un convenio, una, un compromiso mutuo en la forma en que tenemos que desarrollarnos a partir de este momento. Don Belisario, el ejemplo de una incompatibilidad de caracteres, eh, para mi criterio jurídico, naturaliza más el matrimonio como un contrato. Así es. Es más, ¿cómo se llama? Vean el tema acá en la resolución dada por una jueza de familia que estableció en el primer auto, es decir, en el auto inicial, estableció una vez la disolución del vínculo sin haberle dado oportunidad ni de ser escuchada la otra parte, simplemente dijo, entrando nomás, y aquí lo tengo para que lo podamos repasar. Rafa, vea qué interesante lo que dice la jueza de familia, entrando nomás a las tales horas sobre la disolución del vínculo. Vista la anterior demanda abreviada por la causal de incompatibilidad de caracteres interpuesta, se resuelve. El artículo 48 ha sido reformado por la ley que establece una nueva causal, la solicitud de una de las partes. Esta causal por incompatibilidad O sea, ahora sí, don Belisario. yo descargo las baterías Sí, no, del micrófono. es el movimiento de la mano, don Belisario, que se mueven las baterías. Es por eso, entonces no muevo las manos. Exacto. Ok, bueno, don Rafa, le estaba comentando el tema de esta sentencia que es muy reciente, estoy hablando de una sentencia del 2 de octubre, que de una vez de entrada nomás, la jueza declara disuelto el vínculo del matrimonio, simplemente porque parte del principio de la autonomía de la voluntad y que nadie puede estar obligado a estar en convivencia de otra persona precisamente porque fue por voluntad mía que yo decidí, junto con la otra persona, estar juntos. ¿Qué opina sobre esto, don Rafa, desde el punto de vista psicológico y el impacto que esto... A ver, a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Que en nuestro marco jurídico tengamos como el respeto en este momento a un acto de voluntad. Eso me parece maravilloso en el entendido de que de pronto, por la razón que sea, no lo pongamos dramático. Simplemente hubo descuidos sistemáticos, nos fuimos desvinculando, la comunicación no es buena, yo me cansé, todo me tocaba a mí, y este chavalo, pues sí, responsable, pero tenía tiempo para el fútbol 5, para la mamá, tenía tiempo para sus cosas y nos desconectamos. Y entonces yo planteé, después de un largo periodo de desgaste emocional, yo planteé que no quiero continuar. Entonces ahí yo lo veo profundamente valioso en términos de que por acá nos decía Rebeca, estaba leyendo, ¿verdad? Los comentarios de la página del abogado en su casa, donde ella dice, hubiese tenido conocimiento de esta opción desde hace muchos años, porque hay procesos que son terriblemente desgastantes porque a veces el hombre incurre en infidelidad, pero no quiere soltar la plata, no quiere soltar la pareja, o sea, quiere todo, quiere un Frankenstein de relación y no te da el divorcio. Y también pasa al revés, por supuesto. Entonces yo creo que la causal de incompatibilidad de caracteres, que respete la voluntad, que respete el hecho de que yo ya no tengo que estar sujeto a estos larguísimos procesos donde no se puede conciliar, entonces creo que es profundamente valioso, porque a mí me parece que al final, Belisario y Denis, yo no sé qué pensarán ustedes,
pero hay divorcios que son como simplemente violentos en términos de, ok, yo no te voy a dar el divorcio, no me importa que duremos 5 años peleando en el juzgado simplemente porque no me da la gana. Ya no hay vínculo, ya no hay nada, todo está deteriorado, pero no quiero firmar por una posición agresiva, violenta, intransigente. Entonces yo creo que en esta línea, a mí me parece que la sentencia de la jueza es una sentencia que nos abre un marco de análisis, de respeto a la voluntad muy clara. Ahora, cuando alguien tiene esta posición es porque también de fondo, Belisario y Denis, tiene patrones de agresión psicológica y tiene patrones de control. Entonces, yo creo que no deberíamos asustarnos con el tema de la incompatibilidad. Creo que como todo, sí, habrá gente que, sí, como decía Denis, yo quiero enfiestarme, me enamoré en Palmares y quiero mandar toda la porra y puedo ir a decir que yo vivo triste, ¿verdad? Amargado y frustrado y dará para esto, pero ya se escapa de nuestra responsabilidad. Así es, Rafa. De hecho, hay una de las preguntas que nos indica en relación a lo que es la indemnización y cómo, don Belisario, se puede calcular la base de esos daños y perjuicios que se deviene de un adulterio. Es muy interesante y a partir de qué perfiles psicológicos se pueden tomar, Rafa. Bueno, es que es muy interesante, ¿verdad? Porque esta consulta de inicio es muy amplia, digamos. Vamos de lo light a lo más pesado. Uno sí puede encontrar, ¿verdad? Procesos muy genuinos y muy honestos donde, por ejemplo, pongámoslo en un caso en específico, teníamos 23, 24 años, quedamos embarazados, el noviazgo era muy bonito y a partir del embarazo nos disparamos y decidimos establecer una relación. Sobre la marcha de los años nos dimos cuenta de que sí nos llevábamos bien, pero no nos conocíamos a fondo y entonces ahí hay un perfil psicológico de conciencia, es decir, donde yo me di cuenta pues que esto ya no daba para más y nos podemos ir. Pero podemos ir encontrando también perfiles psicológicos muy complejos, ¿verdad? Desde la persona, bueno, y Belisario y yo hemos tenido casos complicados, ¿verdad? De personas muy sociopáticas, ¿verdad? Con patologías emocionales muy complicadas, ¿verdad? Donde tienen el concepto, y perdonen la palabra que voy a usar, pues sé que puede sonar ofensiva, de la doña, ¿verdad? Mi mujer en términos de posesión y control, y afuera tiene un séquito de mujeres, ¿verdad? Donde hace lo que le da la gana, malgasta el presupuesto de la familia con cero culpas, ¿verdad? Con cero conciencia de lo que está haciendo, sin importarle el dolor causado a su pareja, el dolor causado a los hijos, y entonces ahí podemos tener perfiles psicológicos muy complejos. Tenemos el perfil de la persona celosa. Normalmente, cuando ya hablamos de celopatías severas, de estas personas de vos sos mía, etcétera, que tienden a generar estructuras de anulación, en un altísimo porcentaje nos encontramos que estas personas tienen su pareja y tienen varias inversiones afectivas en paralelo. Entonces, creo, ¿verdad? Que la causal de incompatibilidad de caracteres le da una opción, ¿verdad? A las personas, cuando encontramos perfiles muy complicados, donde desde la agresión, las distorsiones psicológicas, los patrones de dependencia severa, los patrones de coacción, de anulación, donde tenemos sevicia y la otra persona simplemente no quiere soltar, en el espectro de los trastornos emocionales, de los trastornos de personalidad, de los trastornos de conducta, nos podemos encontrar gente que incluso no se divorcia para seguir causando daño. Y esto, la incompatibilidad, creo que nos abre una salida casi que terapéutica también. Así es, Rafa, hay varias preguntitas y varios temas acá interesantes que quiero referirme. Doña Silvia Arroyo hace aportes muy valiosos y dice que si podemos referirnos al tema de la indemnización por daños y perjuicios en la sentencia de divorcio por adulterio. Ya en otras oportunidades en tu programa hemos hablado de esto y es bueno tocarlo. Sería bueno en un par de minutitos rescatar las secuelas de carácter psicológico que podríamos tener como consecuencia de un adulterio para que usted lo aborde e inmediatamente yo después le voy a abordar desde el punto de vista jurídico. Rafa. Ok,
Una infidelidad como tal podría eventualmente inducir factores depresivos, trastornos ansiógenos, alteraciones de la conducta alimentaria, puede generar patrones de retraimiento psicológico para una mujer, es decir, o sea, sentirse altamente disminuida, puede estar sujeta a procesos muchas veces de violencia sexual en términos de que tengo mucho dolor, no quiero estar ahí, pero desde las estructuras de agresión psicológica, entonces correspondo sexualmente con tal de no perder. Entonces, las secuelas pueden estar asociadas a depresión, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos, ¿verdad? A nivel de procesos que tienen que ver con autoimagen, autocuidado. Podemos generar patrones de desconfianza sistemática que llegan a generar alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales y sociales para una mujer y de una u otra forma, ¿verdad? Cuando las infidelidades son en repetición, esto está sujeto a patrones de agresión psicológica y una mujer puede verse altamente disminuida, desvalorizada, minimizada y los procesos de recuperación pueden ser muy, muy costosos en términos de que a veces hay que recuperar la dinámica sexual, hay que recuperar la autoimagen, hay que recuperar el empoderamiento y a veces no es fácil salir de ahí. Hay personas, casualmente en estos días hablaba con una mujer, se divorció hace 6 años, en este cuadro, Belisario y Denis, un hombre con múltiples infidelidades, con mucho maltrato verbal y mucha agresión patrimonial. 6 años después de su divorcio, no ha sido capaz de volver a creer en el amor, de tener un acercamiento positivo de la masculinidad, de mantenerse en la defensiva para evitar dolor y no salir lastimada. Es decir, hay un trauma que debe ser reestructurado y no es un tema a veces sencillo de resolver. Ante el artículo 48 del Código de Familia, 48 bis, establece que para la causal de sevicia uno puede cobrar en el proceso abreviado de divorcio los daños y perjuicios de acuerdo al 1045 del CC. Para efectos de una demanda de divorcio por adulterio y pretender cobrar daños y perjuicios, tenemos que ir a la vía ordinaria. Es un proceso un poquito más amplio en cuanto a los términos, pero uno podría perfectamente cobrar daños y perjuicios porque le han puesto los cuernos. Así de fácil. ¿Y qué pasaría en este caso? El artículo 1045 del Código Civil establece que todo aquel que por dolo, culpa, negligencia, imprudencia cause a otro un daño está obligado a resarcirlo junto con los perjuicios. Ese es el elemento jurídico que nos da a nosotros el fundamento para poder cobrar una indemnización por daños y perjuicios en tratándose de un adulterio. Hay sentencias que han establecido 20, 30, 40 millones. Otras sentencias han establecido unas cifras como de 2 millones, 3 millones, 4 millones. Eso es muy relativo de cuánto es lo que vale una puesta a cuernos. Depende en alguna medida de las circunstancias en las que se desenvuelva usted, del efecto o el impacto social que haya podido tener, del impacto emocional, de las necesidades de un tratamiento psicológico que se requiera, de la somatización que haya tenido y que haya sufrido. En fin, eso se lleva a prueba en la fase de ejecución de sentencia para efectos de poder determinar un quantum para poder resarcir el tema de los daños y perjuicios. Antes existía la sanción de que usted perdía el derecho a bienes gananciales. Eso por dicha desapareció. Se mantiene siempre el derecho al 50% ganancialidad, pero sí se puede establecer un monto por daños y perjuicios, Denis, en el tema del adulterio. Silvia, esperamos que tanto Rafa y yo le hayamos dejado complacida con la respuesta. Don Belisario, hace unos breves minutos, Rafa también estaba anunciando o haciendo alusión a lo que es el perfil jurídico en un cuadro de violencia. Para eso tenemos el institutos como la Ley de Violencia Doméstica, que a partir del artículo 1 hasta su articulado casi hasta el 20, contempla una serie de pautas en donde inclusive contempla medidas de protección para la víctima. En estos cuadros de infidelidad, muchas veces la persona se da cuenta, arremete contra su pareja, le comienza a dar una golpiza. ¿Cómo es ese proceso de forma jurídica y dónde se debe poner la demanda?
a quién debemos acudir, cuánto se dura el trámite y demás. Sí, el darse o percatarse de una infidelidad. Yo tuve ayer uno o dos casos sobre este mismo tema. Rafa, ¿cómo hacemos para que la víctima que sufre o la persona que sufre como consecuencia de una infidelidad pueda tener un autocontrol en el momento mismo en el que se percata de que su pareja le está siendo infiel? Veámoslo desde el punto de vista psicológico para ver qué pasó ayer y qué pasó hoy en estos casos que me tocó atender. Bueno, es que acordémonos que hay como diferentes tipos, ¿verdad? Voy a plantear, hay procesos psicológicos, Belisario, en el que la relación ha sido tan desgastante para, en el caso de la mujer, cuando el hombre es el infiel, que darse cuenta de una infidelidad se convierte en el factor detonante para poder decir te vas y se acabó. ¿Verdad? Pero como típicamente en estos cuadros, con mucha probabilidad, hay patrones de dependencia, de sumisión, de agresión, de minimización, de infravaloración. Entonces, hay como una estructura de necesidad de estar con esa persona a pesar de las estructuras de maltrato. Y normalmente el abordaje es de crisis. Crisis que tiene dos grandes polaridades, o una crisis depresiva, ¿verdad? En el que realmente una persona puede meterse en un hueco muy oscuro o puede empezar a dispararse patrones de crisis agresivas, es decir, donde me doy cuenta que una infidelidad, entonces hay maltrato, hay golpes, rompo cosas, quemo ropa, ¿verdad? Llamo a todo mundo, hago un escándalo, voy a buscar al trabajo, publico en redes y se hace un zafarrancho. ¿Por qué? Bueno, porque hay una crisis disruptiva, pero cuando una persona reacciona desde esta posición, tenemos que revisar a nivel individual su estructura psicológica. Normalmente, la misma relación se ha convertido en un factor precipitante y mantenedor de la crisis psicológica que esta persona pueda estar viviendo, precisamente porque es una relación que ha supuesto múltiples niveles de maltrato, desde la indiferencia, la apatía y la falta de conexión emocional hasta soportar una infidelidad o el sexting o encontrar fotos o mensajes o cosas. Pensemos, Belisario, cuando, por ejemplo, una mujer constantemente recibe llamadas y le dicen, mire, su marido anda acá, o ya se lo mandé, descompresionadito y este tipo de cosas para ser sutil, ¿verdad? Que crean un ambiente muy turbio y muy violento. Entonces, un proceso de estos podría desequilibrar en mucho a una persona. No, tal vez no es un desequilibrio permanente, pero sí puede abrir un proceso, ¿verdad? Que va a implicar un ajuste progresivo y no es un tema sencillo. Además de los riesgos que esto conlleva de que los menores creados por esta pareja se expongan a procesos de inestabilidad, de violencia, de gritos y de cosas, ¿verdad? Que terminamos también con niños ansiosos, ¿verdad? Con niños con problemas escolares, niños con conductas regresivas y esto dentro de la gran gama de posibilidades que podríamos vivir. Sí, Rafa, precisamente hay diferentes formas en que una mujer o un hombre reacciona en el momento en que se percata de que está siendo víctima de una infidelidad. El problema de reaccionar de manera violenta y agresiva puede hacer que jurídicamente se complique un caso, porque teniendo Claro. uno como abogado para poder sostener una demanda por adulterio, termina el cliente de uno no solamente con la afectación por el adulterio, sino que termina con una acusación en la fiscalía por agresión, tentativa de homicidio, golpes, etcétera, o amenazas. Eso es donde es importante trabajar en el plano psicológico, porque ¿cómo se llama? La infidelidad siempre avisa, manda sus mensajitos. Eh, Cuando ya hay ciertos síntomas, uno se puede ir percatando de ese tipo de circunstancias. Rafa. Sí, de hecho, Belisario, incluso yo creo que ante un cuadro como el que vos planteas, ¿verdad? Porque ella reacciona de forma muy violenta y aquello termina en un zafarrancho y la reacción de él es igualmente agresiva y entonces terminamos con el cuadro legal que vos decías. De ahí que yo creo que es sumamente importante de que haya acompañamiento psicológico y que en un caso complicado pidamos una evaluación
a psiquiatría y a psicología forense y que podamos hacer y prospectar realmente si existe un patrón agresivo o si es que esas reacciones fueron el resultado de la crisis también, porque un evento agresivo, claro que puede tener consecuencias jurídicas, pero no determina un patrón. Pero también estoy de acuerdo con vos, Beli, de que hay una serie de síntomas, ¿verdad? La persona, digamos que no le interesa a su pareja, que cuando le habla te dice, "Ay, ya cállate, qué necia, qué insoportable, cuando simplemente sale, no contesta, le pela lo que pase con su pareja y este tipo de cosas, que ya esto lo podríamos considerar una expresión psicológica violenta como tal, este, esto normalmente esas crisis agresivas se explota, no solo porque me doy cuenta del hecho, sino porque entonces ahí destapamos un fantasma, ¿verdad? Eso es un volcán en erupción. Entonces hay muchas complicaciones. Así es, y eso es donde ustedes, nuestros queridos oyentes y queridas oyentes y televidentes, tienen que aprovechar esta noche los consejos de nuestro psicólogo, el doctor Rafa Ramos, que nos va dando esas pautas y esos lineamientos de cómo comportarse, cómo reaccionar ante un tema intempestivo en la búsqueda, perdón, en el enfrentamiento de la realidad de que mi pareja me es infiel. Eli, Em, ves que ahí vos decís, yo sé que esto que voy a decir va a sonar muy teórico y va a sonar como el mundo de Hello Kitty, ¿verdad? Pero, ok, ante este tipo de cosas, recordemos a hijos. Recordemos que ante una crisis podemos perder el autocontrol, e incluso incurrir en un accidente propiciado por la crisis que claro, termine ahí con lesiones culposas y demás. claro. Entonces, cuando esto pasa, inmediatamente hay que buscar soporte en familia, soporte en amigos. No deberíamos generar grandes escándalos, sino buscar elementos de soporte, sea en la familia, en el pastor, en el sacerdote, en la amiga, en el psicólogo, en el abogado, ¿verdad? Tenemos que tratar de crear una estructura de contención. Beli, yo recuerdo un caso hace muchos años, ¿verdad? Evidentemente, pues él es infiel, ella reacciona, se le va encima, ¿verdad? Y él, en el afán de evitar los golpes, eh, simplemente como que la empuja sin la intención de agredirla. Ella se tropieza con una mesa y termina cayéndose, llevándose un trauma en el cráneo severo que terminó, ¿verdad?, con una lesión a nivel motor y bueno, y fue un lío terrible, terrible. Entonces, tenemos que buscar quién nos dé soporte. Sí, buscar esa red natural de apoyo, ¿verdad? De la familia, del papá, de la mamá, de los hermanos, de los padrinos, etcétera, como para poder enfrentar de manera conjunta y no individual la reacción humana que se podría dar, que como dice usted, Rafa, de manera extraordinaria puede decantar en consecuencias no deseadas y que más Ujú, bien pueda perjudicar y pasar usted de ser la víctima a ser una victimaria. Yo claro. siempre les digo a las víctimas, ok, ya a partir de este momento usted tiene claro que no te quieren, tiene claro que él tiene otra preferencia. A partir de este momento veamos una sociedad quebrada, veamos una empresa quebrada, en este caso una empresa conyugal, una empresa familiar totalmente fracturada, veamos activos menos pasivos igual patrimonio y de ahí 50 y 50 y que eso te permita tener la base para arrancar en una nueva relación, ya sea sola o con otra pareja, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante que entendamos que es vital tener un mecanismo de autocontrol ante la triste realidad de una, de una situación que puede dar pie a un rompimiento del vínculo matrimonial. Don Belisario y Rafa, yo quería abordar dos temas. Bueno, desde la óptica legal, bueno, le tenía una consulta a don Belisario de que cómo se puede probar un adulterio, ya sea qué pasa si una de las personas se da cuenta o una fotografía es suficiente para darle credibilidad a un juez de la República que es causal de adulterio. Y para Rafa, en el supuesto de que, vamos a ver, ¿cuál es el abordaje que se le debe dar psicológicamente
a los niños o a las personas del hogar. Por ejemplo, los hijos, ya sean que tengan 18 o 20 años, porque el efecto psicológico puede hacer un cambio muy trascendental en su vida. Primero, don Belisario. Sí, el efecto psicológico, sin duda alguna, va a poder determinar luego, Denis, todo lo demás desde el punto de vista del proceso de familia. Obviamente, probar un adulterio no es tan sencillo tener prueba directa, porque uno no va a poder llevar ni siquiera un video saliendo de un motel, ¿verdad? A pesar de que a un motel una pareja no va a rezar, ¿ok? Por lo menos eso uno cree, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos que son, ¿Sabe, don Belisario? bueno, nunca sabe que viene la Biblia, Uno ¿verdad? nunca sabe. Ok. Además de que hay una serie de elementos que van siendo indicios, ¿verdad? Y que se van preconstituyendo. Hoy día las novias o las parejas o las amantes o las otras mujeres, como quieran, de ahí lo que hacen es muy simple, publican sus salidas a la playa, a la montaña, en su Facebook, y eso canta obviamente al hombre, ¿verdad? Es decir, en eso es evidente que hay mucho elemento probatorio en redes sociales, en Facebook, en todos esos demás, porque la misma pareja va soltando eso y va Claro, sacando ese material. ¿Ok? claro. Ahora bien, Rafa, ¿cuál es el abordaje que deben de dársele a esas personas que estuvieron involucradas en esta situación, lastimosamente de forma directa o indirecta, porque mamá o papá o indistintamente del género se vieron involucrados en una situación de adulterio, de infidelidad, desde el perfil psicológico? ¿Cuál es la recomendación, Rafa? Vean, la recomendación siempre va a ser nunca dañar la imagen de la madre o del padre. Y la respuesta es, papá y mamá nos vamos a separar y divorciar porque tenemos una serie de temas que no hemos resuelto y que no nos permiten continuar. Yo no le digo a mis hijos, así tengan 5 años, 15 o 20, es que su papá es un cabrón, es que su mamá es una loca. Por supuesto que el abordaje va a variar de acuerdo a la etapa. No es lo mismo una pareja con niños de 0 a 5 años a una pareja con niños de 5 a 12 que sean adolescentes o incluso adultos. Recientemente, uno podría pensar, estoy trabajando con una pareja, su hijo menor tiene 25 años, eh, su hija menor, y esta chica, ¿verdad? Pues se ha deprimido muchísimo, ¿verdad? No pensemos que por ser adulta, joven, tiene los recursos psicológicos para entender esto. Pero hay algunos principios generales. Uno, no los metemos a la crisis, no deterioramos. Dos, no deterioramos la imagen ni del padre ni de la madre. Tres, tratamos de mantenerlos lejos del conflicto. Cuatro, procuramos mantenerles la mayor estabilidad que se pueda en términos del estilo de vida, las normas y las costumbres. Cinco, tiene que haber respeto y estabilidad, llegar a acuerdos de visitas, ¿verdad? Donde los niños sepan que los martes y los jueves el papá llega, se los lleva los viernes, cada 15 días y los devuelve el domingo o el sábado y creamos una curva de estabilidad. 6, evitamos hacerles un colocho en la cabeza. Hoy nos fuimos a la playa todos juntos, mañana solo van con mamá, mañana van con papá. Es decir, creamos una separación y buscamos espacios neutrales para no estar, para no someterlos a ningún proceso de discusiones. Si esto no se logra, tenemos que buscar un mediador legal, psicológico o al menos alguien, ¿verdad?, que nos permita mantener los acuerdos administrativos y de crianza. Recordemos que este, el hecho de que papá y mamá se separen no significa que tengamos que romper la relación con, yo puedo odiar a mi excónyuge, pero no tengo que transmitir ese odio o ese enojo o ese resentimiento a mis hijos, porque hay pésimas parejas que son excelentes padres Claro. o hay pésimas madres, ¿verdad? Perdón, pésimas mujeres como pareja que pueden ser madres maravillosas. Entonces, no podemos generalizar. Y si al final la idea es divorciarnos, entonces tratemos de no crear ni una crisis ambiental, ni una crisis financiera, ni una crisis en el vínculo con los hijos, porque al final el tiempo va a pasar, las cosas se van a quedar atrás, pero las secuelas emocionales pueden durar años. Sin Entonces duda, tratemos Rafa. de dejarlo.
con prudencia. Don Belisario, lastimosamente quedan un minuto de programa. ¿Las últimas conclusiones? No, nada más agradecerle al doctor Rafa Ramos su excelente participación, a nuestros queridísimos radioescuchas y televidentes que queremos comprometer al doctor para que pueda continuar con nosotros en otros programas hacia adelante, dándonos siempre su conocimiento y su experiencia. Rafa, en 10 segundos, ese último agradecimiento. Profundamente honrado por estar acá y por supuesto, ¿verdad? A nosotros nos une la pasión por nuestras áreas de trabajo y mi admiración profunda, ¿verdad? Yo siempre he dicho que don Belisario es como un papá para mí, así que Beli, contaba conmigo y Denis también en lo que yo pueda, encantado. Muchísimas gracias al doctor Rafael Ramos, quien ya saben, tiene 2 ejemplares o más ejemplares de libros, Al Diablo con el Amor, El Ascenso, que los pueden conseguir en la librería internacional y en las diferentes librerías a nivel nacional. Ya don Javi, un experto en el amor, me acaba de decir de que ya es hora de irse, don Belisario. Entonces, Buenas noches. Buenas noches, don Rafa. Un gusto saludarle y un saludo a la distancia también a nuestro hombre ya en cabina, don Javi. así es, agradecerles una vez más por estar con nosotros en El Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular de CRC 89.1 Radio. Concluye El Abogado en su Casa.